Ese de cómo voy a llegar se resume en cómo soluciono los problemas, ¿sí? Si yo quiero salir a Cancún, el cómo es una solución de un problema. Y aquí mi primer consejo de cuestión hacia ustedes como próximos profesionistas, yo como persona que contrato egresados o profesionistas, eh, el boleto de entrada a la entrevista es su profesión. Eso ya está dado por hecho. O sea, si ustedes son ingenieros electrónicos o ingenieros en sistemas o la carrera que tengan de ingeniería o la carrera que sea, y el puesto que yo estoy buscando es afín a lo que, a su carrera, pues ya damos por hecho, eso es su boleto de entrada. Pero el motivo real, el que a mí me interesa como entrevistador, como una persona que contrata personas, profesionistas, es el siguiente: cómo solucionan problemas. Las empresas los contratan no por lo que saben, sino cómo solucionan problemas. A ellos no les interesa, a las empresas no les interesa ahí, perdón, con la comparación con los profesores, pues ahí no les interesa si copiaste o no copiaste. Simplemente los únicos que les interesan es que solucionen ese problema. Si el problema lo sacaste de internet y le dices copy-paste, pero solucionas ese problema, está bien para ellos. Entonces, esta habilidad de solucionar problemas es súper importante. Pero si ven cómo se la estoy mapeando con la ruta del éxito, es a dónde quiero llegar. O sea, yo quiero ser un exitoso profesionista que ejerce una carrera. ¿Dónde estoy? Soy un profesionista recién egresado. ¿Cómo puedo llegar acá? Mi camino es saber cómo voy a solucionar problemas a la empresa. De entrada, lo primero que tienes que hacer es qué problemas tiene la empresa, no tratar de inventarlos y ver qué soluciones son las que pueden ser. ¿Y cómo hacemos eso? Hay ciertas habilidades. Miren, aquí podemos hablar de investigación, de muchas cosas. Les voy a mencionar dos que son bastante críticas, habilidades que se buscan. La primera es pensamiento crítico. Pensamiento crítico, si ven aquí, tengo un Sherlock Holmes, que es un investigador privado muy sagaz, por decirlo así. Es una persona en sus novelas que lo narran como una persona que se veía al más mínimo detalle para que se siempre cuestionándose el por qué sucedían las cosas, por qué sucedían en cierto escenario. Y muchas veces esto lo ven reflejado en series de televisión del tipo de investigación de crímenes en el cual investigan hasta el mínimo detalle y demás. Eso se llama pensamiento crítico y es una habilidad, no es, o sea, y volvemos al hecho de que hay personas que son talentosas en eso, pero cualquier persona puede desarrollar esto y es básicamente ver, por ejemplo, el mejor ejemplo de pensadores críticos son los niños, niños de 3, 4, 5 años, son el mejor ejemplo de un pensamiento crítico que siempre están preguntándose, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y cuando hay algo que no les cuadra, a ver, espérame tantito, ¿me explicaste que esto? ¿Y por qué esto? ¿Sí? Siempre hay un proceso de conocimiento. La gran diferencia de un niño es que a lo mejor no dan una solución, pero lo que están generando su pensamiento de estar cuestionando las cosas, pero con ese cuestionamiento se logra una deducción de resultados para solucionar un problema. Entonces, esta es una habilidad bastante importante en ese sentido. El siguiente habilidad que yo busco es de epifanía. De epifanía se los voy a platicar así a súper grandes rasgos. Epifanía, si han ustedes oído hablar ustedes de Arquímedes. Arquímedes, viene una frase por ahí muy famosa de él, pero volviendo un poquito al contexto de Arquímedes, a Arquímedes le asignaron una tarea, un rey, en el cual el rey pensaba que lo estaban estafando, que la corona que había mandado a hacer posiblemente no era de oro y no tenía manera de saberlo y le encomendó a Arquímedes esa tarea y cuando a Arquímedes le dice, ¿sabes qué? Tengo este problema.
tengo la idea que me están haciendo tranza, por decirlo así, pero no tengo manera de comprobarlo. Necesito que tú me digas si esta corona realmente es de oro o no. Y Arquímedes pues se fue sin saber ni idea de cómo solucionar ese problema. Estuvo pensando, pensando, pensando y pensando, y nunca, más bien no nunca, sino que no llegaba a una solución factible, no tenía ni idea cómo poder solucionar el problema, pero sí estaba pensando cómo, pero no llegó a una solución. Y un día se estaba bañando y dentro del baño vio un efecto en el cual al momento de sumergir su cuerpo le dio una idea de cómo solucionar ese problema y salió gritando y dijo Eureka. Eureka, la palabra Eureka no es otra palabra de sinónimo de epifanía, o sea, lo encontré. Dice, no sé cuántos de ustedes, y digo, voy a poner otro ejemplo a la mexicana, y este es un poquito más viejo, de los que tenemos un poquito más de años, posiblemente, no posiblemente ustedes no están familiarizados con ese tipo, pero antes, pues en la mayoría de las casas no había teléfono, no hablemos de teléfono celular, ya ni siquiera de teléfonos de fijo en la casa, y muchos de nosotros para poder hacer llamadas teníamos que ir a teléfonos públicos. Esos teléfonos públicos estaban cerca de la casa, en una escuela, en un jardín, en una oficina, en una esquina. Funcionaba a base de monedas y eran totalmente analógicos. Esa moneda se la aventabas y había un mecanismo que la recibía, había un contrapeso, el cual detectaba que la moneda había caído en el sistema y, y cuando detectaba que ese peso se gestionaba el mecanismo en el cual se abría el switch y te daba tono la llamada. Pero pues el uso, eran analógicos, el uso, el desgaste de los mismos, maltrato, estaban en teléfonos públicos y demás, pues continuamente tenían fallos y por más que aventabas la moneda no te daba tono, entonces le pegabas de nuevo el botón de devolver la moneda y así le intentabas varias veces hasta que finalmente te daba tono. De ahí viene una expresión mexicana que pues, se puede reflejar mucho esta palabra de epifanía, porque la moneda que se aventaba era una moneda de 20 centavos. Entonces, cuando la moneda caía y daba finalmente destono, se decía, ya cayó el 20. Entonces, cuando te caía la idea, que ya te quedaba claro que algo, este, eh, eso significaba que ya te había caído 20, entonces ya te había caído el 20, de ahí viene esa frase, y se las comento más que de anécdota, está tratando de ejemplificar un poquito más el tema de epifanía. ¿Por qué es importante esto? Ese es un tema bastante importante para la parte de resolución de problemas, cómo funciona nuestro cerebro en el sentido en el cual cuando le damos un problema en el cual no tiene solución, y lo ponemos a trabajar, esas son las condiciones, nuestro cerebro llega a un momento en el cual sigue trabajando y llega un momento que los gringos le llaman las 3 Bs, es en bed, bath, and, ¿cuál es el otro B? Es bed, bath, and bus, o sea, o en un camión, o en la cama, o en el baño, nos viene la idea, ¿a cuánto de nosotros de repente vamos con la mirada perdida en el transporte público y de repente recordamos y de tal cosa que no sabemos cómo solucionar y de repente nos viene a decir, ya sé cómo va a hacer esto? Y creo que a todo el mundo nos ha pasado ese ejemplo. Eso es una epifanía y es un proceso natural del cerebro en el cual inclusive está localizado, dicen que saben la parte del hemisferio derecho, por la parte del oído, en el cual esa parte empieza a trabajar de manera subconsciente a solucionar el problema y te puede dar algunas alternativas. Pero la manera en que funciona es la siguiente, tú tienes que inducirlo, o sea, tú empiezas a trabajar en el problema y empiezas a buscar opciones y te toparte con pared muchas veces y hasta que finalmente agotas a tu cerebro, lo abrumas y en un momento de ocio, sea que estás en el baño, en la cama o en el transporte público, es cuando vienen esas ideas de cómo solucionar un problema. Entonces, esta es una habilidad complementaria para solucionar problemas. Y estábamos hablando de que había otras más que era pues la investigación, pues la disciplina,
la persistencia, todos esos que vimos al inicio con la generación de disciplina, perdón, de habilidades, también son importantes en esta generación de problemas. Y aquí el mensaje que yo les quiero dar es el inicial. Una empresa cuando los contrata o cuando buscan contratar, no les interesa solo que contratar tanto a un ingeniero titulado en de tal carrera, no, les interesa una persona que esté dispuesta a solucionarles los problemas. Y esa es una habilidad bien importante, créanme que es de las mejor pagadas, ¿no? En ese sentido, es donde se distingue los profesionistas excelentes a los que ahora sí que pasaron de noche. Entonces, aquí lo más importante es que es una habilidad que todo mundo podemos generar. Entonces, en ese sentido, si se llevan esa idea y les queda claro que el objetivo es de solucionar problemas, pues empiecen a trabajar en eso, ¿no? En cómo ser personas que generen solución de problemas. ¿Ok?